permitirse decirle, oye, no salgas, ¿no? Y entonces ahí, bueno, se produce la gran contradicción y al final, como dices tú, pues ella se harta, porque son celos siempre injustificados, ¿no? Yo creo, como decías muy bien, Soledad, que los celos es un fenómeno natural y que ha sido siempre, por eso la literatura ha sido tan rica en el tema de los celos, desde los orígenes casi, ¿no? En algunos momentos incluso de una manera tremenda, como por ejemplo en el Siglo de Oro en España, donde el concepto del honor se convertía, digamos, en una especie de lacra y si la mujer pensaba que traicionaba o había traicionado, pues el marido se veía obligado casi a, como en el médico de su honra, por ejemplo, acaba matándola porque piensa que es mejor que muera, porque si no sobre él cae una mancha, tal. Hoy día, bueno, pues habría dos actitudes. Yo pienso que, ¿qué pasa? Que teóricamente lo admitimos ya todo, las parejas son abiertas, son mucho más libres, pero también ahí, por tanto, los peligros de quebrantar la pareja son mayores. Y ahí es la contradicción. Es decir, yo creo que cuando uno ama a alguien, los celos aparecen siempre. ¿Y cuánto hay de inmadurez y cuánto de inseguridad? Bueno, Lourdes ya lo apuntaba, ¿no? El protagonista tiene un rasgo de personalidad, de inseguridad y de inmadurez. Pues por ejemplo, si hablamos de personas que tendrían una personalidad más narcisista, más en que necesitan sentirse el centro del mundo y que su pareja pues disponga su atención o distribuya sus afectos a su entorno, lo toleran poco, y normalmente cuando acuden a terapia es uno de los rasgos que se va a fortalecer. Su autoestima también es las creencias, los pensamientos que hay detrás de esa conducta. Por ejemplo, pueden pensar que si mi pareja me deja o me abandona, yo no voy a sobrevivir o el dolor va a ser irresistible, ¿no? Y ante ese temor de que eso pueda suceder, pues despliegan toda una conducta de control, de persecución, que acaba, como muy bien plantea el libro de Lourdes, muchas veces en la ruptura de la pareja. O sea, aquello que intentan evitar con el control y con su conducta celotípica acaba sucediendo, ¿no? La ruptura de esa relación. Lo que pasa es que celos no solamente hay en las relaciones afectivas y de pareja, ¿no? Como tú decías en la introducción, hay celos entre familiares, celos fraternales, celos amigos profesionales. Incluso hay descrito el síndrome de Salieri, ¿no? para el tema de los celos profesionales y sociales, ¿no? Recordemos el personaje, el músico de Salieri, que sentía por una parte envidia de un talento que él creía no tener, pero por otro lado sentía celos de la relación con Dios. Era un tema de triángulo también, porque Salieri consideraba que Dios le había otorgado un talento a una persona, a Mozart, que él creía que no merecía, ¿no? Porque si recordáis la película de Amadeus, pues lo describen como, él lo ve bajo su prisma como una persona frívola, inmadura, y él en cambio era un hombre recto, seguidor de los preceptos de Dios, y él encuentra injusto este don que había sido otorgado a Mozart. Entonces, quiero decir que los celos los encontramos en cualquier ámbito donde vayan a haber relaciones humanas, que es en todos. Incluso hay estudios que describen conductas celosas en los animales, ¿no? Incluso hablan de incluso conductas agresivas, por ejemplo, en perros, animales domésticos, cuando llega un bebé, cuando se incorpora un nuevo miembro en la familia, que también desarrollan conductas de celos. Vamos a hacer un inciso, a ver qué opinan nuestro público de hoy sobre el tema de los celos. A ver, celosillo number one. Juanjo. Pues vamos a ver si la gente es celosa o no es celosa. ¿Hay aquí algún celoso? ¿Es capaz de levantar la mano el celoso number one, como dice Monse? ¿Nadie se atreve? Bueno, pues voy a hacer la consulta. Levántese, señora, por favor. ¿Su nombre? María. María, ¿eres celosa? ¿Es usted celosa? No soy celosa. ¿Seguro? Seguro. ¿No? O sea, que a usted a su marido le deja hacer. Bueno, no tengo marido ya. Me estoy divorciando. Vaya. He tocado un tema delicado. Voy a cambiar. Gracias, muchísimo. Muy amable. A ver, señora, póngase en pie. ¿Es celosa usted? Yo no. ¿Seguro? De ¿Seguro? nadie, de nadie. ¿No me está engañando? No. ¿Está casada? Sí. ¿Y a su marido le deja hacer, entonces? No hace nada. Ah, no hace nada. Se porta bien. A lo mejor porque a usted no le dice lo que hace. No. ¿Seguro? ¿Tiene por ahí algún espía que le vigile? Caballero, a ver, ¿es usted celoso? Yo sí que soy celoso.
Vaya por Dios, lo has dicho Bueno, con a mucho ver, ímpetu. Yo creo que el que es celoso es el que quiere a alguien, ¿no? Entonces, pues si tú quieres a Por una aquí persona... van diciendo que al final te van a dar, ¿eh? Te van a dar. Bueno, a ver, yo creo que cuando quieres a alguien siempre hay celos, ¿no? No, a ver, señora, que usted está diciendo que no. A ver, póngase de pie. A ver. Que no, eso es mentira, porque yo quiero mucho a mi Tomasito y no le tengo Ay, celos. tu Tomasito. Sí, pero vamos a ver, quieres mucho a tu Tomasito, pero no te la has traído a la tele. Es que está en la casa de Pau Gasol, Anda. haciéndole la luz. Pero tengo celos de no tener un marido como tú en mi casa. Bueno. Montse, yo creo que es el mejor momento para que continúes con el debate, compañera. Ahora que más revolucionado gallinero, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿tenemos que sentirnos culpables por sentir celos o hay que aceptar que hasta cierto punto pues son un sentimiento normal? Claro, la clave, y todos lo apuntamos aquí en la mesa, es de que hay que reconocer los celos, porque se convierten en un problema cuando no se aceptan. Incluso Soledad comentaba de los compañeros de trabajo y eso lo podemos trasladar también en un ámbito familiar donde hay un niño, una niña, pues, y le aparece pues, un hermano, una hermana nueva, y entonces es difícil que no sienta celos a alguien que se ha sentido el rey de la casa, la reina, que toda la atención ha sido dirigida pues, hacia él o hacia ella. Entonces es comprensible y es lógico que sientas ese temor porque es una pérdida, no es una ganancia, no lo vive como algo positivo. Por lo tanto, es incluso bueno hablar de eso, reconocerlo y que se pueda expresar. Por lo tanto, no se trataría no tanto el no sentir los celos, sino ver qué es lo que hacemos ante los celos, qué es la diferencia. Es decir, si una persona se hace responsable de ese sentimiento, lo reconoce, lo acepta, que no culpabiliza a la otra persona, que es la conducta más propia pues, de la persona celosa, que es como que la solución está fuera y el tratamiento se basa precisamente en buscar la solución dentro de la persona que es celosa, porque no estamos hablando de infidelidad, estamos hablando de la amenaza, de la posibilidad. En ningún momento hay un motivo racional. Incluso en el vídeo una chica lo decía muy bien, es algo irracional. Por lo tanto, la solución tiene que ver más con un trabajo enfocado hacia la confianza, hacia la seguridad y hacia pues, el bienestar que no hacia la pareja. Claro, no, lo que pasa es que en una sociedad como la nuestra, desarrollada, con magníficos psiquiatras y psicólogos como vosotros y la gente con una educación determinada desde la infancia, que es un poco lo que le pasa a mi protagonista, pues estás acostumbrado a todo eso, interiorizarlo y a no culpabilizarte ni culpabilizar al otro, sino intentar superarlo. Pero los celos son más fuertes que todo eso, es decir, muchas veces el sentimiento de pérdida o de posesión que tú decías que hasta en los animales se produce, bueno, pues eso lleva a que uno se sienta casi como muerto en vida, la sensación un poco de que al perder al otro posible, y eso lleva, por ejemplo, pues casi a un caso patológico. Pero cuando además se dan desniveles culturales o simplemente culturas distintas, donde todavía, por ejemplo, las sociedades, a lo mejor me refiero otra vez a los celos que antes llamábamos pasionales, porque ahora hablamos de otro tipo de terminología. De maltrato psicológico. Sí. Bueno, pues esos celos en otras sociedades donde el hombre se considera todavía como propietario, como dueño de aquello que de alguna manera pierde, lleva a situaciones que al juntarse con una sociedad más evolucionada en un sentido, donde la mujer tiene más libertad, donde se mueve con una capacidad de igualdad con respecto al hombre, se producen situaciones muy tensas que pueden llevar incluso no solamente al maltrato, sino incluso pues al crimen y a disparates. Hoy mismo leía acongojada en El País ese absurdo, bueno, esa muerte absurda, no quiero llamarla todavía crimen, de esa niña de 14 años que por enfado y porque parece que tenía un chico que le habían quitado, pues es capaz de pegar a una otra niña de 13 años. O sea, todo va cambiando y muy deprisa. Y bueno, los celos ahí parece que también han intervenido, pero es una cosa terrorífica pensar que se puedan cometer ese tipo de situaciones, ¿no? Deberíamos también distinguir entre los celos que siente una mujer o los celos que siente un hombre. Hay diferencias de género, no tanto en el sentimiento, que es igual, sino en la expresión. Hay diferentes estudios desde la sociología y la psicología social que sí que indican que los hombres, en términos generales, lo viven más como un ataque, la amenaza, el temor a la pérdida del afecto o del bien del que disfruten, lo viven más como un ataque y reaccionan más desde la ira o desde la agresividad.
infidelidad, y en cambio las mujeres acostumbran, en términos generales también, a ponerse más tristes, y es más desde la tristeza y desde la culpa. Simplificándolo mucho, podríamos decir que las mujeres, delante de, por ejemplo, un suceso de infidelidad de su pareja, se van a preguntar ¿qué he hecho yo mal? Y los hombres, en términos generales, pues se van a preguntar ¿cómo me has hecho esto? ¿No? Sería la diferencia. Claro, incluso hay diferencias, ya sé que no hablamos de infidelidad, pero un hombre, por ejemplo, tolera mucho menos una infidelidad sexual de su pareja, y en cambio una mujer pues tolera mucho menos una infidelidad emocional. O sea, que hay muchas diferencias de género y es importante ver. Y lo que antes tú apuntabas de los celos, claro, habría que diferenciar sobre todo cuando los celos son útiles o sobre todo cuando son patológicos. Es decir, cuando hay mucho sufrimiento, hay mucha necesidad de control, el amor se vive como la persona, como una propiedad, no desde la libertad sino de la posesión. Entonces, claro, ya es una enfermedad. Claro, es que los celos pueden ser el síntoma de un trastorno mental severo. Severo quiere decir pues, que tenga episodios delirantes, es decir, cuando la persona fantasea o se imagina sucesos que, aunque la realidad le confirme una y otra vez que no suceden, él no va a descartar, ¿no? Entonces estaríamos en un terreno pero ¿tú crees paranoide. que siempre es patológico? Porque estoy pensando en las grandes no. obras de la literatura. No. Pensaba en Otelo, por ejemplo. Otelo, por ejemplo, se ve llevado a matar a Desdémona, que es inocente, simplemente porque está continuamente asediado por trampas y por, digamos, por pistas falsas que le va dando Iago para sugerirle que realmente su mujer le está engañando. Es decir, que a veces no solamente es patológico, sino que la situación te hace pensar, por ejemplo, que ahora en la modernidad las mujeres salgan más, vayan con vestimentas, pues eso, minifaldas, etcétera, etcétera. Le puede llevar a pensar al señor que mientras tanto está trabajando en tal lugar que su señora pues es deseable y por tanto tentadora para muchos. Y no es tanto que culpabilice a la mujer, sino que sabe del riesgo y el peligro posible que exista de que otros deseen a esa mujer y que ella caiga en ese deseo. No, yo creo que tendríamos que diferenciar los celos patológicos que requieren un tratamiento específico de los normales. Y al principio intentábamos ver indicadores, porque cuando los celos entran en lo patológico, vuelvo a repetir, suelen ser síntoma de un trastorno, pues como un trastorno obsesivo. ¿Y cuál sería ese tratamiento para las personas que...? Bueno, pasaría por un tratamiento psiquiátrico, farmacológico y psicoterapéutico. En el terreno de la psicoterapia, que es del que yo te puedo hablar, pues ahí las técnicas o los procedimientos que están dando mejores resultados pasarían pues por la exposición in vivo, que se trata de exponerte a las ideas, a esas amenazas que tú consideras que pueden suceder en tu relación, en tu trabajo o donde esté ocurriendo el tema. La reestructuración cognitiva, que se trataría en el fondo de cambiar la manera de pensar. O sea, imagínate el ejemplo anterior de si yo estoy considerando de que si mi pareja va a abandonarme, yo no voy a sobrevivir porque necesito su amor para vivir, si esa es la idea irracional de fondo, pues habrá que ayudar a esa persona a que se dé cuenta de que aunque eso suceda, poniéndose en esa alternativa, él va a sobrevivir. Que probablemente son reminiscencias de etapas más tempranas de la vida, en la que sí, una criatura pequeña realmente depende de la vida, su vida está en manos de los adultos. Y si por alguna razón en su evolución aquello ha quedado como congelado, hay veces que nos hemos podido quedar atrás, ¿no? Y también hay celos que vienen por situaciones vividas traumáticas, ¿no? Pues porque has tenido experiencias de encontrarte a tu pareja pues con otra persona, por ejemplo, ¿no? Y una nueva relación, se van a revivir esos celos, aunque en esa situación no tengan nada que ver. Claro, con lo cual yo agregaría que habría que trabajar en el tratamiento pues todos los miedos, porque es muy diferente amar desde la libertad, desde la confianza, que amar desde el miedo y desde el control, con lo cual si el temor a la soledad, el temor a la ruptura no es incapacitante, entonces es más probable que la persona pueda amar desde lo que hay. Entonces, cuando hay mayor control, mayor necesidad del otro, es como mi vida sin ti es imposible, con lo cual
cual, claro, pasará todo lo que hemos ido diciendo, porque claro, mi vida sin ti es impensable. Por lo tanto, la libertad, la confianza tiene mucho que ver con la solución. La expresión artística, como por ejemplo la literatura, puede ser una buena terapia para sacarse los celos de Hombre, yo encima. creo que la literatura y el arte en general siempre es buena terapia para cualquiera, puesto que es una manera, algunos dicen de sublimar, yo creo que no es sublimación exactamente, pero sí, de encontrar en algo, en una actividad, pero puede ser cualquier trabajo. Estábamos hablando del arte y de la literatura, pero aquel que ama su trabajo, de alguna manera, en esa dedicación al trabajo, tiene ya suficiente satisfacción como para poder sublimar. Ahora bien, ya sé que estoy entre dos magníficos psicólogos, ¿no? Pero creo que también hay que tener en cuenta lo de las costumbres sociales, mucho. Es decir, que no solamente son problemas de la infancia, sino de cómo una sociedad valora o no valora, por ejemplo, eso, la libertad de la mujer o cosas de ese tipo. Porque no es lo mismo, en España hemos vivido todavía, vosotros sois más jóvenes, pero bueno, pues en los años 50, 60 era una sociedad mucho más tradicional, donde por ejemplo el peso del varón en la sociedad era muy grande y donde las mujeres prácticamente estaban, si no sometidas al varón, por lo menos con una gran capacidad para no poder hacer nada fuera de lo que el varón mandaba. Y eso se ha roto, y eso provoca disfunciones en la sociedad, es decir, y cuando por ejemplo arriban o llegan a España o a otros lugares, gente que vienen de culturas muy diferentes, pues también se producen situaciones en donde los celos pueden llevar, en caso de que se produzcan de una manera más o menos enfermiza o simplemente usted es mía y como es mía, ya está. No sé si estoy totalmente de acuerdo. Sí, no. Lo tenemos que dejar aquí, señores. Muchísimas gracias por participar en esta tertulia de igualdad y pareja, hoy sobre los celos. Gracias por estar aquí, insisto. Y seguimos, Juanjo. Bueno, Juanjo se nos ha perdido. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos enseguida. Saber dónde estabas. ¿Que dónde estaba? Llorando estaba en el camerino. ¿Tú te crees que no me dejan probar la mona? Por Dios. Todavía no. ¿Cómo que todavía? No, que todavía no. Pero si van a ser las 2:20 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, se me va a juntar con la merienda, chiquilla. Pero es que luego se te quitan las ganas de comer. Que sí, que y ya te eres digo. como un niño, ya lo sabes tú, ¿no? No, que al final me la llevo para cenar. En fin. Bueno, pues vamos a seguir, ¿no? Vete con tu invitado a hacer favor, porque me despistas. Esto es un que desastre. ya te está esperando.
Y como bien decía Juanjo, y siendo las horas que son, muchos de ustedes seguro que comienzan a comer. Una hora magnífica para repasar cómo va nuestra encuesta diaria. ¿Creen ustedes que los jueces administran justicia? Un 30% dice sí y un 70% dice que no. Hay un poco de todo, ya lo ven, pero mayoría aplastante. Las leyes y su aplicación, difícil dilema. Para que no vayan perdiendo costumbre, les recuerdo el teléfono del programa 902-402-412, nuestro correo electrónico para todos lados @rtv.es o nuestra web rtv.es/para-todos-lados. 3 vías de acceso a nosotros, a cuál más interesante. Sigan votando, tienen tiempo hasta mañana. Y ahora, Juanjo, olvídate del chocolate y vamos a hablar de la cooperación de los jóvenes. Somos todo oídos. Gracias, Monse, así lo haré, descuida. Bueno, nos ponemos un poquito más serios, ¿verdad?, para hablarles de una situación social bastante delicada. En nuestras grandes ciudades crece cada día el número de personas que viven en la calle. Son personas que por causas y circunstancias muy diversas lo han perdido todo o casi todo y han acabado fuera del sistema de nuestra sociedad. Muchas veces es un camino sin retorno porque es muy difícil que se reintegren. Por eso cualquier apoyo, aunque sea un pequeño gesto, es importante. No hace falta ir muy lejos para ayudar al prójimo. En España cada noche unas 30.000 personas duermen en la calle. Algunas son mujeres, por lo general ancianas. La mayoría son hombres que rondan la cuarentena. Algunos tienen problemas de drogadicción, otros mala salud o trastornos mentales. Pero hay quien simplemente perdió el trabajo, se le quebró la familia y casi sin darse cuenta, todo le fue cuesta arriba hasta llegar a ser insostenible, quedándose en la calle sin nada. También muchos inmigrantes que venían a buscar un futuro no encontraron en su nuevo presente otro amparo que dormir literalmente bajo nuestro mismo cielo. La falta de hogar, de techo, es grave, pero sobre todo porque es la entrada a un círculo de difícil retorno que lleva a la exclusión, a la soledad y a la desconexión social y afectiva. No sabemos por qué la reinserción de estas personas es tan difícil, por qué ni administraciones ni organizaciones civiles han encontrado la fórmula. Por eso la labor de los voluntarios, aunque parezca un gesto mínimo, es trascendental. Lo que hacemos en el desayuno solidario consiste en dar un pequeño desayuno a la gente que pues, o ha pasado la noche a la calle o está pidiendo. Entonces es una excusa para poder acercarte a la gente y hablar con ellos, porque lo que la mayoría necesita no es simplemente la comida, que siempre viene bien, sino una conversación, poder entablar una conversación con una persona de manera normal, porque la gente, por así decirlo, como tú y como yo, mira con desprecio a veces a la gente que está pidiendo o a la gente que está en la situación de ellos. Entonces, para equilibrarlo. Jóvenes como estos se acercan para simplemente ofrecer un desayuno y un poco de charla, y esto es mucho, es un vínculo con la vida y la realidad. La gente que vive en la calle o que vive en albergues, normalmente ha llegado a esta situación por una serie de hechos traumáticos que han tenido muchos encadenados, y entonces ha desembocado en que se han quedado sin hogar, sin empleo y tirados en la calle. Por ejemplo, puede ser que hayan roto lazos con la familia, entonces después han perdido el empleo, no han podido pagar su casa y han terminado muchas cosas así juntas y han terminado pues eso, viviendo en la calle, sin hogar y sin trabajo. Y son una serie de factores que van haciendo que esta gente se vea en una situación de vulnerabilidad donde terminan simplemente pues, sin hogar y sin empleo. Viven entre nosotros pero parecen invisibles. Un café con leche y una compañía sin reproches pueden ser un hilo que al menos por unos momentos les devuelva al grupo del común de los mortales. Hoy en Para Todos Lados nos acompaña Alberto Muñoz, director de comunicación de la organización Cooperación Internacional Juventud Solidaria. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juanjo. Bueno, entre las muchas actividades que tiene su ONG, ustedes están impulsando un proyecto Desayuno Solidario que se está llevando a cabo en las principales ciudades españolas. ¿En qué consiste este proyecto? Mira, Desayuno Solidario lo llevamos a cabo desde hace cerca de 10 años, como bien has dicho, en grandes ciudades españolas, donde hay pues un número, como ha explicado la voluntaria que sale en el vídeo, cercano a los 30.000 personas sin hogar. Nuestra actividad lo que consiste es involucrar a la gente joven, voluntarios entre 16 y 29 años, para que se acerquen a esas personas y no solo repartan un poco de café o
chocolate, con unos bollos, sino sobre todo también, como decía esa chica, la compañía y devolver de alguna manera la dignidad a esas personas que están en la calle. ¿Podríamos hablar de algún perfil tipo en estos sin techo? Bueno, las causas son múltiples para llegar a una situación así, pero, por ejemplo, la media de edad de las personas sin hogar es de 37 años, que es la que yo tengo en concreto. El 48% de esas personas son de origen inmigrante. Las causas por las que han llegado a esa situación, pues bueno, son a veces golpes que se nos ocurren en la vida, nos pasan golpes duros, pero a ellos les ha pasado en un periodo corto de tiempo, es decir, la pérdida de algún familiar, el desempleo, algún problema de salud, alcoholismo, y acaban desembocando en una situación en la que dejan de tener vínculos familiares a veces, por supuesto la falta de autoestima hace mucho, en fin, es muy variado los problemas que pueden llevar a una persona a acabar así. ¿Y por qué cree usted que tienen tanta dificultad en esa reinserción social? Bueno, a lo largo del tiempo que va pasando, cuando estás en una situación, imagínate, Juanjo, si tú durante 24 horas no escucharas tu nombre, que nadie te llama por tu nombre, ni una sola vez. Todas estas personas a veces lo que les ocurre es que no les habla nadie, no solo no digan su nombre. Tienen miedo, están pasando circunstancias muy duras de frío, soledad, falta de comunicación, hambre. Y esa situación va haciendo que a veces ellos mismos tengan una mayor incapacidad para salir de su propia situación. Y esos voluntarios que están en las calles también, pues eso, lo que intentan es tener un rato de conversación cercana, amistosa, con confianza y además darles una información para que puedan dirigirse a sitios donde se les pueda ayudar, porque no es nuestra labor, la de los voluntarios jóvenes de Cooperación Internacional, resolver ese problema, que es muy complicado, pero sí darles también algo de información, por ejemplo, de albergues a los que pueden acudir, comedores sociales o de algunas organizaciones que se encargan más profesionalmente de su posible reinserción en la sociedad. Claro, y para facilitar esa toma de contacto con estos sin techo, ¿los voluntarios reciben algún tipo de formación? Siempre que van a acudir a una actividad como el Desayuno Solidario, es una formación muy sencilla, muy breve, posiblemente puedan en una jornada cumplirla sabiendo cómo se tienen que dirigir a esas personas, sin juzgar previamente nada de cómo ha podido llegar a esta persona. Pues esa formación básica es muy sencilla y capacita al voluntario a acercarse. Un café creo que todo el mundo puede prepararlo, o sea, esa formación creo que no hace falta darla. Saber dónde se pueden comprar algunos bollos también, pero cómo dirigirse a esa persona con cercanía, con amabilidad, sabiendo hasta qué punto hay que preguntar cosas o no. En eso consiste la formación que damos, ¿no? Psicológicamente también tienen que estar preparados. Por supuesto, sí, pero muchos de nuestros voluntarios están en otras actividades que no son el Desayuno Solidario y también tienen una experiencia de lo que es acercarse a personas con distintas necesidades, ¿no? que hay muchas y muy variadas. Y bueno, encajan bien. Todo el mundo que va a esa actividad de voluntariado sale cambiado. ¿Y hay algún perfil característico de una persona voluntaria? ¿De un voluntario? Sí. Pues todo el mundo puede ser voluntario a partir de los 16 años. En nuestra ONG nos centramos en la juventud, porque creemos que es el motor de cambio, ¿no? Y entre los 16 y los 30 pues tenemos a nuestros 4.500 voluntarios a lo largo del año haciendo esta y otras actividades. Pero cualquier persona que quiera dedicar algo de tiempo a los demás y puede hacerlo, no hay ningún inconveniente. ¿El voluntariado llega hasta donde no llegan las administraciones? Bueno, el voluntariado facilita en algunas circunstancias la vida a muchas personas, eso es cierto, pero sin las ayudas de las administraciones y yo creo que en general de la sociedad no hace falta esperar que sean los voluntarios los que resuelvan todos los problemas.